Ni fiesta ni Disney, una batería para ensayar. Él quería un hogar, yo una carrera. Me ofreció pastillas para dormir y le dije gracias, amiga, pero no. Los chicos me pasaron el porro, pero les dije que no. Si sentís que no, decí que no. No dejes que el consumo de alcohol o drogas te genere problemas. Villa Gobernador Galvez no solamente se crea a través de la creación justamente de los frigoríficos, sino también de la instalación de los ferrocarriles. De ellos te vamos a hablar en este programa. Y diríamos que cumplió un rol fundamental. Villa Gobernador Galvez fue fundada como proyecto de ciudad a orillas del ferrocarril, porque Enrique Mosconi tenía un proyecto para hacer un ferrocarril que uniera Rosario a Buenos Aires, que fracasó el proyecto y después fue vendido al nuevo central argentino, pero fue fundada así. Y no hablemos de Rosario Puerto Belgrano, la cantidad de inmigrantes, gente de obreros que vinieron a poblar todo lo que se llama, lo que es ahora Villa Diego. Villa Diego fue fundada como ciudad ferroviaria, es una ciudad ferroviaria, como un barrio ferroviario. Hablar de la historia de los ferrocarriles en Villa Gobernador Galvez es hablar de dos líneas principales, la del Central Argentino, que fue la primera, y la línea Rosario-Puerto Belgrano, que fue la segunda línea. Una con el Central Argentino con capitales británicos, que empezó el estudio y factibilidad para hacer el trayecto de Rosario a Buenos Aires, la estación Retiro. Y eso fue en el año 1863, empezaron los estudios a cargo del ingeniero Wheelwright, y en 1864 empezó la construcción y la habilitación de la línea fue en el año 1886, que la línea Buenos Aires-Retiro, el Central Argentino. Fue un gran avance para la ciudad, fue fundamental para la ciudad de Rosario porque simplificó y el trayecto que tenía antes se demoraba casi 2 días en llegar a Buenos Aires y después se llegó a hacerlo en 4 horas y media, 5 horas. Fue un cambio terrible para la gente, fue un cambio de época. Fue un cambio de época. La historia de los ferrocarriles comienza justamente en una de las estaciones donde estamos ubicada. En su momento se llamó lo que fue la estación Coronel Aguirre, pero después se transformó en la estación Villa Diego, como la conocemos actualmente. En 1909 empezó y se terminó la estación Villa Diego, primero Villa de San Diego, después Villa Diego. Y empezó la construcción también de los talleres de reparación de locomotoras y vagones, la construcción de la playa de maniobras y la construcción de lo que sería la Plaza de la Madre. Había
una playa de maniobra de locomotoras, que ahí se limpiaban, se reparaban y llegaban hasta albergar 12 locomotoras. Ahí se la reparaba nuevo y tenía una playa de maniobra increíble con hasta 120 vagones diarios. Llegaban a lo que es el frigorífico Suite, trayendo vagones de ganado, trayendo trigo, maíz, maní para la fábrica de aceite, trayendo forraje para los animales. Aparte traía sal para fabricar papel, para la celulosa. Tenía un movimiento increíble, 100 vagones por día, es algo increíble. Otra de las estaciones que tuvo lugar en Villa Gobernador Galvez fue la estación que hoy se encuentra emplazada en lo que es calle Caseros y Libertad de esta ciudad. La más antigua del ferrocarril central argentino, que fue inaugurado en 1886, 2 años antes de la fundación de la ciudad, que fue en 1888. Pero la estación recién se construyó en el año 1909. Fue un anhelo largamente pedido por toda la ciudad, porque no había caminos, los caminos eran desastrosos, se demoraban hasta 6 horas para llegar a Rosario en carro, no había tranvía, no había transporte automotor, hasta que en el año 1909 se inauguró esa estación y fue la verdad que un hito para la ciudad, porque en horas se llegaba al centro de Rosario y a la estación Rosario Norte. La verdad que fue un adelanto fundamental para todos los colonos y los habitantes de la ciudad. Lo que más me llamó la atención, por lo menos, el nombre de las calles. El nombre de las calles, porque llegaron obreros que tenían ideas anarquistas, socialistas, comunistas, y impusieron el nombre de su ciudad como Triaje, que era un paraje de allá de Andalucía, y el nombre de las calles como Libertad, Juan B. Justo, o la escuela que se llama Isidro Leao, que lleva el nombre de un catalán, la calle 1 de Mayo. Es increíble cómo impusieron su cultura y su idiosincrasia a todo un barrio, la Pequeña España, el barrio Pequeña España. Y fundaron aparte también no solo la escuela, sino los cines, el famoso el cine La Estrella y la Sociedad Recreativa, que tenía eran 2 cines que funcionaban a pleno, y la Sociedad Recreativa por años que se juntaban que tenían teatro, cine, hacían fiesta de toda la colectividad española y sus descendientes. Era un mundo esto. Por lo menos Talleres llegó en su apogeo a tener 350 obreros y empleados. Toda esta zona, todo lo que vemos ahora, había 4 o 5 casas que se construyeron, que vivían, especie de inclinato. Después se construyó las casas para los jefes de estación, todo el museo que está en una casa que se construyó para un jefe de estación. Todo increíble el movimiento que hubo, que duró hasta el año 1991, que se destruyó completamente todo lo que sería el transporte de pasajeros. Y eran los talleres más modernos de la región y casi diríamos del país, junto con los de Talleres de Pérez. Y los únicos que siguen funcionando actualmente bajo el mando del nuevo Central Argentino. Los de Pérez cerraron y estos siguen funcionando. No sé la cantidad de obreros que están, la verdad que no tengo la noción cuánto estaban trabajando, creo que deben ser 200, 250 obreros. Y estaban a cargo de la reparación de las locomotoras de casi toda la línea Rosario-Puerto Belgrano, y venían de otras líneas también, y de los vagones de carga, vagones de pasajeros. Los reparaban a todo a nuevo, y llegó lo que tenía como característica también el trabajo de excelencia, porque ganó unos cuantos premios de venían inspectores de la nación y decían el trabajo de excelencia que cumplían
los obreros acá en los talleres. Y eso siguió hasta el año 48, por lo menos con la nacionalización de los talleres, siguió funcionando y con excelencia, y siguieron funcionando hasta el año 1991, hasta que fue vendido primero fue con el Ferro Expreso Pampeano y después el nuevo Central Argentino. Luego que desapareciera el tren en Villa Gobernador Gálvez, en el año 2014 se encendió una luz de esperanza. Se presentó un proyecto que tenía que ver con la reactivación de la estación Coronel Aguirre para oficiar de estación cabecera provisoria del servicio de larga distancia a Buenos Aires, pero ese proyecto no prosperó. Y actualmente el nuevo Central Argentino únicamente son transporte de carga, transporte de cereales que van al puerto únicamente, porque el ferrocarril al frigorífico Suiz no van más, no hay más fábrica de aceite, así que van directamente al puerto llevando cereales de Rosario a Bahía Blanca y de la zona después que cruza toda la provincia de Buenos Aires, trayendo para Rosario, también para el puerto. La movida del año 2014, como vos mencionás, eran tiempos, viéndolo en el contexto donde se estaba discutiendo dónde iba a estar la nueva estación cabecera provisoria del tren de pasajeros Rosario-Buenos Aires. Un servicio nuevo, con trenes nuevos, que necesitaba tener una estación de categoría para recibirlo. Sabiendo de que ese tren iba a terminar en Rosario Norte, donde es el destino final de este servicio histórico también, por una estación de larga distancia, nosotros habíamos propuesto que esa estación provisoria de cabecera sea en Villa Gobernador Gálvez. Más precisamente en la estación Coronel Aguirre, que hoy está derruida, no funciona ya desde hace muchos años, pero que para nosotros era importante porque está casi al límite de la avenida Circunvalación y el Arroyo Saladillo, o sea, era casi lo mismo que esté en Villa Gobernador Gálvez y Rosario. Era un punto intermedio de Rosario Norte. Y para que, por una vez, en Villa Gobernador Gálvez haya una obra de esa magnitud donde le iba a requerir obras de fomento, como desagües, servicios, una renovación de la zona del oeste villargalvense que siempre estuvo muy relegado, ¿verdad? Entonces, en ese año nosotros presentamos una propuesta en la Asociación de Comercio e Industria. Otras personas de la ciudad, vecinos, también presentaron una propuesta para que sea esta estación Villa Diego. Nosotros no coincidíamos, más allá que la queremos mucho esta estación, porque eso requería un desvío de los trenes de pasajeros, que requería obras por la curvatura, cuestiones técnicas, y también provocaría que esta estación quede fantasma el día que se decida que termine en Rosario Norte. Entonces, estando en Coronel Aguirre, podría quedar como una estación intermedia el día de mañana, y como te decía, también le dé un auge a la zona villagalvense. Lamentablemente luego no se concretó, quedó como zona sur, una estación que está a muy pocos metros de donde nosotros proponíamos y que hoy ha quedado también como una especie de estación fantasma donde funciona el 20%, la sala de espera, ascensores no funcionan, con un solo servicio diario de madrugada donde el servicio es realmente muy limitado. En los viejos planos de 1920 se la mencionaba como Coronel Aguirre, después luego Coronel Aguirre se toma el nombre de la estación que está sobre las vías de lo que era el Central Argentino. Para que la gente se ubique, son las vías que van a Buenos Aires. Y esta estación Villa Diego se caracteriza porque es de construcción francesa. La gente puede ver este dato de color de que todos los aleros levantados en 45 denotan lo que es construcción francesa, los que son meramente a dos aguas son los de construcción inglesa, como lo es Coronel Aguirre, ¿verdad? Cuestiones políticas previas a la campaña presidencial del 2015, realmente se decidió por Rosario Sur, donde estaba un apeadero, una estación que nosotros no creemos que era la adecuada porque hay muy pocos espacios realmente, casi no hay espacio para maniobras y sabíamos que iba a quedar como eso, como un apeadero nada más que moderno, porque meramente de paso como pasó. Se hizo una obra muy costosa que no se terminó de habilitar realmente y al final Rosario Norte quedó como cabecera y la estación toma solamente un rol de apeadero de paso, ¿verdad? Villa Gobernador Gálvez quedó relegada realmente. Nosotros no desistimos cuando pasó esa movida, viendo de que en alguna parte de la población había un interés, comenzamos una campaña de concientización
¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que la gente no defendía la propuesta de Villa Honor Galvez porque no tomaba magnitud lo que podía representar tener una alternativa de transporte de pasajeros por tren. Entonces comenzamos a concientizar, realizamos un certamen cultural, renovando, por ejemplo, información, cuentos con los chicos, una cuestión literaria muy interesante para que los chicos buscaran esas anécdotas de los adultos y adultos mayores. No solamente por una cuestión de nostalgia, que es lo que nosotros tratamos de despegar del ferrocarril. Nosotros creemos que el ferrocarril es futuro, no pasado. Simplemente lo vemos porque es una tendencia mundial. Y realmente Villa Honor Galvez, teniendo una infraestructura, y yéndonos de Villa Honor Galvez, Gran Rosario tiene la segunda infraestructura ferroviaria más grande del país. Está muy desaprovechada y por lo menos se mantienen las tierras y las vías. Algo interesante que en otras partes del país se han levantado y ya casi no hay posibilidad de que se puedan renovar. Esto a nosotros nos llevó un año aproximadamente de trabajo, a raíz de lo que comentaba antes de que venía por la cuestión del tren Rosario-Buenos Aires, vimos un interés en la gente de la ciudad, por eso trabajamos lo cultural para concientizar a las nuevas generaciones que la mayoría no habíamos tenido experiencias de conducirnos en trenes de pasajeros. Y viendo los problemas de movilidad que viene de hace varios años y que en próximos años también va a tener todos los que vivimos en Villa Honor Galvez y especialmente todos los habitantes de Gran Rosario, trabajamos en un proyecto de tren metropolitano de pasajeros. Esto es interesante porque Gran Rosario mantiene la segunda infraestructura de vías más importante del país. Este gran anillo alrededor de Rosario es muy interesante para trenes de cercanías o trenes de proximidad. Son meramente trenes de corta distancia que bien podrían utilizarse con las vías existentes o renovación en sí, pues son trenes que no levantan una gran velocidad y que es factible. Se han hecho pruebas piloto en los años 80 con el Ferrobús, luego ha habido algunos intentos que han fracasado y meramente cuando fue un advenimiento de nuevos servicios regionales en otras provincias argentinas, nosotros vimos la posibilidad de que acá también lo pueda ocurrir. Esto ocurrió aproximadamente en el año 2014, 2015, Entre Ríos, Salta, Neuquén. Dijimos, bueno, ¿por qué no? El Gran Rosario lo necesita, especialmente Villa Honor Galvez, tener una alternativa al transporte público de pasajeros automotor. La estación Villa Diego tiene un potencial increíble porque estamos enclavados en una zona céntrica de Villa Honor Galvez, muy cerquita de Rosario, muy cerquita de la zona del puerto. Y realmente acá podemos hacer un centro de cabotaje realmente para tener servicios meramente a los alrededores de Rosario. Y como acá es bitrocha, tenemos trocha ancha y trocha métrica, tenemos un gran potencial de que Villa Diego se convierta en una estación terminal de servicios a la zona regional del sur de la provincia de Santa Fe. Hay muchas vías de trocha angosta, algunas en uso y otras en no, que nos servirían para trenes regionales de proximidad. Eso nosotros lo vemos como un gran potencial. En eso lo trabajamos, lo presentamos a la unidad de gestión ferroviaria de la provincia, que es una oficina que ha trabajado algunos proyectos de factibilidad y realmente nos encontramos con la pared con Nación de que no le dio el visto bueno y esta nueva gestión nacional realmente no le interesa lo que es el interior del país, meramente los trenes de pasajeros los está mejorando tanto infraestructura como material rodante en Buenos Aires y al interior nos han realmente condenado a solamente tener trenes de carga. Bueno, después había otro de los proyectos que tenía que ver con una extensión o un desvío, el desvío de Alvear se conocía. ¿De qué se trataba eso? Bueno, ese proyecto ya tiene varios años, está parado. En su momento el Gobierno Nacional de la gestión anterior lo licitó y se cayó esa licitación, que era formar una especie de desvío cerca de Alvear, más que nada para los trenes de cargas que vienen acá por Villa Diego, solamente invertir sentido de locomotora, puedan desviar allá y no tener que venir a Villa Diego, lo que ocasiona cortes muy importantes de tránsito automotor acá cerquita en la avenida San Martín y los demás pasos a nivel. Eso está parado lamentablemente. Ustedes calculen que tenemos 10 formaciones por día que ingresan acá a Villa Diego
y el 80-70% de ellas solamente es para invertir sentido locomotora. Solo 2 o 3 van al puerto, que se justifica que pasen por Villadiego. Eso alivianaría muchísimo las interrupciones de tránsito y meramente le otorgaría un mayor dinamismo a lo que es el tránsito. A su vez, como mencionaba, ese proyecto de trenes metropolitanos, en un principio diésel, el día de mañana podrían ser eléctricos para unir Villadiego con los alrededores y llegar a lo que sería un día de mañana volver a reactivar Rosario Central, que es una estación que se utilizaba para los servicios de media distancia. Nosotros también propusimos de pensar la ciudad a 20 años con lo que son los pasos bajo nivel que necesitaría la ciudad. Porque acá en Villa Norgales, cuando hablas de trenes, la gente lo asocia meramente a interrupción de tránsito y no con el potencial de tener una alternativa para transportarse. Imagínense que nosotros acá tenemos las vías que podríamos llegar a la fluvial, en su momento llegó los servicios experimentales, podríamos llegar a los alrededores de Rosario, a localidades del sur también, y eso, para eso requeriríamos más servicios que lo que se llaman triplas o duplas, que son coches motores de 2 unidades, de 3 unidades. ¿Eso qué requiere? Obras de infraestructura para no interrumpir el tránsito automotor actual y que no se vuelva como una cuestión negativa para la ciudad. Entonces propusimos meramente lo que es Avenida San Martín, lo que es Altura Soldado Aguirre, lo que es Mosconi, proponer pasos bajos a nivel para que convivan los diferentes sistemas de transporte y no que compitan o que uno perjudique. Muchas de las obras que actualmente se están haciendo a nivel nacional en el norte del país o acá en la vía Rosario-Buenos Aires o en los alrededores a los puertos son obras aprobadas en la gestión anterior que se siguen ahora actualmente. Lo bueno es que se ha mantenido eso, pero que lamentablemente como que el gobierno nacional ya cerró la puerta a que nosotros en el interior podamos reclamar trenes de pasajeros. Esa es la cuestión meramente, se está trabajando muy fuertemente en el Gran Buenos Aires y se ha dejado de lado al interior, donde nos confinan simplemente como un lugar de paso para todo lo que es el transporte a granel y de algunos contenedores que vimos hace poquito pasar por acá para exportación, pero meramente para cargas. Si vos me preguntás el futuro cómo lo veo, cuando hay renovación de vías, la esperanza se enriquece, porque después es cuestión de que se puedan operar trenes y a lo mejor unas próximas gestiones lo tomen como prioridad. Este país, la principal causa de muerte son los siniestros viales, lamentablemente, así que me parece que es una cuestión no solamente de velocidad, sino de seguridad, que nos merecemos, por lo menos en el interior del país, una mejor conectividad, que no los pueblos alrededor, como Villa Norgales mismo, no suframos esa cuestión del desarraigo, de tener que irnos a vivir en las grandes ciudades, podamos tener una buena red de movilidad. Lo supimos tener, así que es factible, no es que estamos pensando a primer mundo, ¿verdad? Es meramente algo que se pueda mantener en el tiempo y realmente soy optimista en base a lo poco que se está haciendo, que nos puede dar las bases para realizar, pero depende de nosotros y de las generaciones que vengan, que den la importancia y a los funcionarios que lo tomen como una política de Estado. Yo dejaría un mensaje de esperanza y de fe. Estuve ayer charlando con el mayor historiador de los ferrocarriles acá en Rosario, que sería Carlos Fernández Priotti, y él me decía que estamos haciendo un proyecto para volver a tener los ferrocarriles regionales, que vayan a Cañada de Gómez, a Casilda. Ya entró un proyecto, por lo menos a la ciudad de Cañada de Gómez, un proyecto acá en el Consejo Deliberante de Rosario, para volver a tener nuestros ferrocarriles, que era un medio de transporte rápido, seguro, que no tenía ningún inconveniente de tránsito, y era lo principal, que era muy seguro, muy seguro, y estaba en minutos en el centro de Rosario. Esperamos que se concrete, que ojalá tengamos para el futuro nuestro tren regional y nuestros hijos, nietos puedan disfrutar de el tren. Lo que veo en esos años, 1890,
era el proyecto de futuro que tenían. Ellos trabajaban para el futuro, por ahí no veían el fruto de su trabajo, por lo menos a veces un trabajo demoraba 20, 30, 40 años, ellos no veían cuando terminaban el proyecto que ellos iniciaron. Pero pensaban en el futuro, pensaban en grande, pensaban en tener una fe increíble en el progreso de la ciudad y de la región, que nosotros por ahí lo hemos perdido en estos últimos años. Ojalá que se recupere y volvamos a ser la ciudad pujante que fuimos en una época. Que tenemos todas las condiciones, tenemos puertos, tenemos ferrocarril, tenemos industria, tenemos todo para hacer y tenemos la gente, que es lo principal, gente instruida, gente educada, gente que vale mucho. La verdad que valemos mucho. Soy el único de mis amigos que no fuma. Sigo diciendo que no. Aunque mi abuelo y mi viejo tengan el estudio, yo le dije no a la abogacía. Fuimos a la casa y no tenía preservativos. Le dije que no. Fondo, fondo, fondo. Cuando escabias haces cualquiera. Yo digo no. Si sentís que no, decí que no. No dejes que el consumo de alcohol o drogas te genere problemas.